Bien, buenas noches. Bueno, estamos iniciando pues una actividad más de la Central Gerontológica Internacional y hoy corresponde a la unidad de salud, para lo cual hemos invitado a un gran ponente que es el doctor Marco Antonio Cubillo de México, que va a abordar el tema certificación de competencias como asistentes de personas en situación de dependencia funcional. Bueno, ahora vamos a presentar su reseña. Bueno, el doctor Marco Antonio Cubillo León es médico cirujano, especialista en medicina de rehabilitación, especialista en ciencias de la complejidad. Tenía también una maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor. Doctor en pensamiento complejo. ¿Mm? Así que también en líneas de investigación sobre estudio de fenómenos complejos y ha desempeñado importantes cargos en diversas instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud social y educativa. Realmente muy importante la participación del doctor Marco Antonio Cubillo. Nosotros le agradecemos que esté presente nuevamente, como ya anteriormente, una de las eh, conferencias más vistas ha sido con la de biología del envejecimiento, ¿no? Del anterior, realmente que fue muy vista esa y muy comentada, muy positiva. Bueno, entonces te damos la bienvenida, amigo, para Pues que un ya gusto. puedas pasar adelante con la Muchísimas conferencia. gracias. Muchísimas gracias, Luigi. Pues desde luego, muchas gracias por poder tener nuevamente la oportunidad de participar en la Central Gerontológica Internacional. En esta ocasión nos ocupa un tema que creo que puede ser de interés. De alguna manera es novedoso o espero que lo sea en Ujú. función de lo que queremos hacer con con los asistentes de personas en situación de dependencia funcional, conocidos, vamos a decir coloquialmente, como cuidadores, un término que tratamos de alejarnos de él, pero que Ujú. bueno, la mayoría de las personas entiende mejor a veces cuando hablamos de cuidadores que cuando Ujú. hablamos de asistentes de personas en situación de dependencia. Yo te agradezco la oportunidad porque además sé que este programa, independientemente de los que ahorita estemos conectados, pues afortunadamente se guarda y se distribuye en tus redes sociales. Nosotros también tratamos de hacer la labor en nuestras redes sociales, pues difundir parte del material que ustedes producen espectacularmente. Veía cómo ayer nos notificabas que son casi cerca de 180 actividades que han desarrollado en el año. Yo digo respetuosamente, es una locura. Es un trabajo incansable que tú lidereas, Luigi. No es poca cosa lo que haces. Lo digo en el mejor de los sentidos, es una verdadera locura, porque vemos cómo prácticamente diario nos estás informando de actividades en donde se está hablando de este tema maravilloso que es el envejecimiento y que hoy todos tenemos la necesidad de platicar de él, ¿no? Entonces, pues vaya, primero mi agradecimiento por invitarme y segundo, mi felicitación por la ardua labor que estás haciendo, liderando tú, desde luego, con toda una serie de personas que contribuyen tanto del equipo de trabajo de ustedes como pues de los asistentes, que de alguna manera todos pues intentamos cooperar para que se sepa cada vez más qué es lo que está pasando con este tema del envejecimiento, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Luigi. Y si te parece bien, pues Gracias. vamos entrando en materia, ¿no? Ujú. Fíjense que a nosotros nos pusimos a reflexionar, lo hemos comentado en corto también a veces contigo. A mí me parece que hay un tema cuando hablamos de ese adulto mayor que ya está en una situación de dependencia, que no son la mayoría, también lo sabemos, Ujú. pero que ya hay muchas personas que viven en situación de dependencia, lo cual no necesariamente tienes que ser un adulto mayor. Eso lo vemos desde los niños, desde los jóvenes, los adolescentes que padecen de un problema de discapacidad, por ejemplo. Y a mí me parece, lo he estado diciendo siempre que puedo, en diferentes escenarios,
que el tema del cuidador, permítanme que utilice este tema, aunque entiendo que a muchos no les gusta que hablemos de cuidadores y prefieren decir asistentes de, pero voy a hablar de cuidador en el sentido de que me parece que es un tema olvidado, un tema en donde no hemos hablado lo suficiente de esa persona que tiene que cuidar al otro. A mí la palabra cuidar me encanta, o sea, no, y no me parece que sea de ninguna manera peyorativa, al contrario, yo creo que ensalza algo que nos hace y nos distingue como humanos, o debería de serlo, el que cuidemos a otro, a esa persona que necesita de nuestra ayuda. Entonces, en ese sentido, me parece que esa figura, esas personas, que son muchas, hablaré de algunas cifras ahorita, eh, caramba, es todo un tema que tenemos, no podemos olvidar, ¿no? Entonces, permítame que empecemos. Y ante esa situación y necesidad, nos damos cuenta que hay un montón de gente que se dedica a cuidar a otros y que poco reconocida es esa labor. Nosotros en ese trabajo que hemos venido desarrollando, tanto en la universidad en donde me honro de participar, que es el Centro Mexicano Universitario de Ciencias Humanidades, pero también ahora desde el Instituto Gerontológico Cubillo Guillén, en alianza con una residencia, que es la residencia Vivalto, un lugar hermoso que está ubicado aquí en Atlisco, una ciudad muy bonita en el estado de Puebla. Nos hemos dado cuenta no solo de esto que platico, sino también de la necesidad de que, ok, vamos visibilizando al grupo de cuidadores, pero vamos capacitando ese grupo y vamos dándole herramientas para que se pueda desempeñar con dignidad en su labor como cuidador. Y en este sentido, entonces, investigando qué podíamos hacer, no solo para dar esta capacitación, sino para que también se reconozcan las competencias profesionales que debe tener un cuidador, nos dimos a la tarea de ver cómo podríamos nosotros certificar esas competencias profesionales de quien se atreve o necesita asistir a personas en situación de dependencia funcional. Y entonces seguimos el camino de tratar de generar una normatividad. Perdón, es que se me perdió aquí el señalador, ando batallando, ya lo encontré, listo. Muy bien, y entonces, pues la verdad es que después de trabajar muchos años, tu servidor, bueno, me hiciste favor de presentar un poco mi trayectoria, mi perfil profesional. Y bueno, ciertamente tu servidor ha trabajado pues atendiendo a personas con discapacidad desde hace más de 30 años, ¿no? Porque me especialicé en medicina de rehabilitación. Durante muchos años de mi vida trabajé atendiendo niños y siempre me he enfocado mucho a la neurorehabilitación. Y de un tiempo a la fecha he estado trabajando buena parte de mi vida profesional junto con mis colaboradores en la parte del envejecimiento, el proceso del envejecimiento. De aquí que nos damos cuenta que la situación que viven las personas que ejercen la labor de cuidadores o de asistentes gerontológicos es algo muy necesario, es indispensable, pero muchas veces poco valorado y muchas veces poco entendido, ¿no? Entonces a mí, y lo hablo en primera persona, pero trataré de hablar en plural, nos parece que es relevante el reconocimiento que se haga también a través de brindarle una certificación de competencias profesionales que tenga un alcance internacional. De aquí que este espacio que nos haces favor de invitarnos, me parece que es interesante y que puede ser de interés para quien nos vea en todo el continente americano. Dentro de las normas, cada país, México no es la excepción, tiene diferentes organismos que pueden llegar a reconocer las competencias profesionales en cualquier área de la vida de las personas. Aquí en México, por ejemplo, tenemos algo que se llama Conocer, que se le está dando mucha fuerza, que intenta reconocer precisamente las competencias profesionales en diferentes áreas, de lo más variado que se pueda imaginar, que se puedan imaginar. Pero nosotros también creemos de que compartimos problemáticas en los países latinoamericanos y muchos otros países fuera de nuestro continente. Y entonces por eso nos pusimos a trabajar en lo que es una certificación bajo la norma ISO.
La norma hizo que muchos de ustedes sabrán que normalmente se ha dedicado a analizar y a certificar procesos. Empezó por hacerlo en empresas, en empresas que producen N cantidad de insumos, pero eso se ha ido desarrollando y generó una normatividad bajo la norma que le llaman ellos 17024-2012, en donde evalúa las competencias individuales, profesionales de las personas. De aquí que recurrimos a este tipo de norma que pocas gentes conocen, pero que creemos que puede ser la clave de poder unificar de alguna manera la posibilidad de que cualquiera que se dedique a esta labor de cuidar o de asistir a una persona en situación de dependencia, a través de ello podamos certificar sus competencias profesionales con una norma de alcance internacional. Esa sería como la gran diferencia con otro tipo de normatividad. Como te decía al principio, me parece y lo ratifico y creo que nunca dejaremos de hablar suficiente sobre ello, es que me parece que el tema olvidado o no suficientemente reconocido es de aquellas personas que se dedican a la labor de cuidar o asistir a otras personas que están en situación de dependencia funcional. Me parece que ha sido una labor que se ha invisibilizado, ¿no? Me parece que a muchos, pues es que te toca cuidarlo porque es tu papá. Es que te toca cuidarlo porque te casaste y hasta que la muerte los separe. Es que es tu obligación porque eres la hija y eres la soltera. A ver, espérame. Sí es cierto, la gente que cuida a otro, la verdad es que muchas veces es una cuestión eminentemente circunstancial la que hace que te tengas que dedicar a cuidar. Y creo que cuando hablamos de cuidadores, más bien tendríamos que hablar de cuidadoras, porque queda claro que más del 80, y según estadísticas, el 80-90% de las personas que cuidan a otro normalmente son mujeres y que por su condición de mujer les ha tocado cuidar a otro. Y algunas lo hacen con todo el amor del mundo, y diría no algunas, la mayoría lo hace con todo el amor del mundo, pero también lo hace con resignación, porque no necesariamente quería ejercer esa labor de cuidador. Y entonces es un trabajo extenuante, es un trabajo brutal, con una carga física, psicológica y emocional brutal para quien cuida, porque solo el que cuida permanentemente una persona me va a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Y a veces los que no nos toca hacerlo todo el tiempo, pero ocasionalmente nos toca cuidar a alguien, sabemos lo pesado que es. Y cuando digo pesado, por favor, no estoy diciendo que esté mal que se haga, no estoy criticando a quien cuida, no, 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 al contrario. Estoy tratando de enaltecerlo y de visibilizar la carga de presión y de estrés a que se ve sometido cuando tienes que cuidar a alguien que amas, cuando tienes que cuidar a esa persona que la viste en su esplendor y que de pronto esa persona ya no se puede valer por sí mismo. Ese solo dolor de verlo en alguien que amas ya te genera una carga emocional fortísima. También hay personas que se dedican a cuidar a otros profesionalmente hablando, por supuesto. Y dirás, bueno, no, es que son profesionales, no necesariamente lo hacen por amor. Híjole, yo creo que, pues mira, si solo quieres ganar dinero, pues hay miles de maneras de hacerlo, pero quien se dedica a cuidar, por más que lo hagas de manera profesional, siempre tienes o tendrías que tener una vocación para hacerlo. Y eso te genera finalmente también un desgaste a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que este es un tema del que tenemos que hablar mucho todavía. Tenemos que visibilizarlo, ¿no? La verdad es que cuando una persona mayor se vuelve dependiente, pues va a necesitar el apoyo de otra o de otras personas. Esa situación normalmente recae en algún miembro de la familia y en especial en las mujeres de la familia. Y esta problemática tiene serias consecuencias e incluso en la dinámica familiar y por lo tanto también en la comunidad. Y cuando suma la cantidad de casos de lo que estamos hablando, afecta a la sociedad y tendría que ser un problema de Estado. Entonces, no es algo menor. Fíjense, algunas cuestiones que voy a tratar de retratar. Me disculpo porque me voy a enfocar mucho, voy a dar muchos datos de México,
La verdad es que ya no me di a la tarea de sacarlo, a lo mejor hacer un listado de todos los países de Latinoamérica. Pero yo creo que muchos de estos datos que voy a compartir verán, en muchos sentidos, son muy parecidos a lo que está pasando en los diferentes países que conforman nuestro continente. Fíjense, estos sí son datos generales, fíjense. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay más de 2.000 millones de cuidadores en el mundo. Fíjate qué cifra estoy hablando. Son cifras de la OIT, ¿eh? Entonces ahí cuando decimos, pues que son pocos, perdón, oye, si somos 8.000 millones de habitantes, se calcula en este momento en el planeta Tierra, y decir que 2.000 se dedican a cuestiones de cuidado, porque ahí entran los cuidados maternos, entran de que tienes que cuidar a tus bebés, entra toda esta labor que hacen y que generalmente realizan las mujeres. Fíjense, aquí en México, en la encuesta nacional del sistema de cuidados, en ASIC, se calcula que hay 31.7 millones de personas de 15 años o más que en algún momento de su vida han cuidado a alguien. Fíjense qué dato tan interesante. Estamos diciendo que en México tenemos 31.7 millones de personas que cuidan, que de alguna manera han cuidado. Si me preguntan, oye, ¿cuántos habitantes tiene México? Bueno, México, el país de México tiene aproximadamente, estamos arriba de los 130 millones de habitantes. Fíjense, estoy hablando de un porcentaje muy alto, ¿no? De personas que de alguna manera han cuidado a alguien, con o sin retribución por hacerlo. Fíjense, en un estudio sobre envejecimiento y dependencia que se llama, perdón, Retos y propuestas para una política pública basada en la evidencia, que además desarrolló y encabezó esta investigación, pues el doctor Gutiérrez Robledo, pues, geriatra reconocidísimo a nivel internacional. Fíjense, este es un dato nomás para que se den una idea. Las personas mayores dependientes en México se calcula que están alrededor de 2.941.589 personas. Estoy hablando del 14% de las personas mayores que hay en México que requieren dependencia. Aquí hago un pequeño, esto que te está diciendo. Hoy las personas mayores que hay en México, arriba del 85% viven libres y son completamente independientes, pero el 14% sabemos que tienen algún grado de dependencia. De estos casi 3 millones de personas que tienen adultos mayores en situación de dependencia, el 70% tiene una dependencia leve y el 30% ya tienen una dependencia importante. Vean cómo voy ajustando las cifras. No son muy diferentes a lo que sucede en la mayor parte de nuestros países del continente americano. La mayoría de las personas, fíjense, de las personas con dependencia leve, el 76% no tiene cuidadores y el 24% sí. En el caso de quienes tienen una dependencia grave, el 79% tienen cuidadores, fíjense cómo se invirtió, se invierte las cifras, y sin cuidadores están el 21% de la población. ¿Me van entendiendo? O sea, al final de cuentas, las personas que ya tienen algún grado de dependencia pudieran requerir un cuidador. Cuando es una dependencia leve, la mayoría no tiene quien lo cuide, pero cuando es una dependencia importante, la mayoría sí. ¿Sí me explico? Al final de cuentas, entonces lo que sí pudiéramos decir en México es que de las personas mayores que tienen algún grado de dependencia, puede ser leve o fuerte, es el 41% de estas quienes tienen alguien que los cuide. Fíjense qué interesante. Son datos puro numerito, ¿no? Pero además números muy bien fundamentados por lo que en su momento es el Instituto Nacional de Geriatría aquí en México. Eh, pero ojo, este papel tan relevante, insisto, perdón que insista tanto en ello, es un papel, es un tiempo muy importante, muy relevante. En cifras vean que no son pocas las cifras que podemos presentarles, pero es un papel a veces olvidado, ¿no? Entonces, en resumen, fíjense, y esto voy a meter estos datos y los voy a juntar con datos del Banco Mundial, fíjense. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, perdón,
El Banco Interamericano de Desarrollo sacó estas cifras. Nos dice que las personas mayores dependientes, coincide con las cifras que dije hace un rato, representan el 14% del total de las personas mayores. ¿Sí? Ahora, esto si lo traduzco en cifras, estoy hablando nada más que en México, estamos hablando de más de 2,5 millones de personas mayores que tienen dependencia. Nada más en mi estado de Puebla estamos hablando de más de 100,000 personas. Fíjense qué datos tan interesantes. Entonces, pues es necesario además. Bueno, esas son las cifras duras, ¿no? Que no mienten. Ahí están las cifras, ahí están los resultados numéricos. Acuérdense que algo que si no medimos los problemas, pues ¿cómo sabemos qué tan importantes son, ¿no? A qué tanta gente afecta. Entonces, fíjense, es necesario, pues, que además nos demos cuenta de esos problemas que se pueden ir agudizando en las diferentes etapas de la vida y muy en especial en la vejez. O sea, aunque estamos siempre hablando de esa parte positiva de la vejez, que la mayoría de los adultos mayores vivimos independientes y trabajamos con todo este concepto de la nueva longevidad y todo lo que tenemos que vivir y que no se nos discrimine por el solo hecho de tener años de edad y ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, pero bueno, también reconocemos que hay un momento, el 14% de los adultos mayores ya tienen algún grado de dependencia, punto. Y es cierto que también lo hemos estudiado, bueno, hay toda una serie de enfermedades, situaciones que favorecen la pobreza, la soledad, el aislamiento, la misma dificultad a los servicios de salud, muchas veces falta protección social, faltan oportunidades de trabajo, esta heterogeneidad, Luigi, de la que hablamos, que caracteriza el proceso del envejecimiento, pues se manifiesta también en que a veces hay un incremento en la desigualdad, incluso de género. Eso es tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, al final de cuentas, pues, ¿qué creen? Vivimos más, cada vez somos más las personas que llegamos a la vejez, hablando estrictamente de que alcanzamos edades mayores a las que nuestros antecesores alcanzaban. Y bueno, pues finalmente sí es un problema que tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué hacer? Mira, desde nuestro punto de vista, después de estudiarlo, hacer varias mesas redondas, hacer escoleta, ver qué es lo que tenemos, qué proponemos nosotros desde nuestra trinchera, como investigadores, como gerontólogos. Bueno, para empezar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es visibilizar el tema de los cuidados. De todos aquellos que de manera voluntaria, aunque a veces forzada, tienen que hacerse cargo de asistir a personas con discapacidad. Y aquí cuando digo personas con discapacidad, ya no solo estoy hablando de personas mayores, estoy hablando de personas a lo largo del curso de la vida que caen en el problema de la discapacidad, porque por sí misma, en los problemas de discapacidad permanente y en grado quizás cada vez mayor, pues obviamente favorece la dependencia, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Segundo, bueno, ya visibilizamos, ya vimos que está ahí esa persona que se comporta como asistente o como cuidador. Ok, ¿qué requiere esta persona? Bueno, algo que yo aprendí desde hace muchos años es que cuando quieres ayudar, bien, bien, partimos de que quieres hacer algo, muy bien. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a saber cómo ayudar. Muchas veces puedes tener mucha voluntad, pero la ignorancia es mala consejera y a veces la ignorancia puede generar serios problemas. Cuando tú quieres ayudar, tienes que saber cómo ayudarte, tienes que preparar. Y cuidar a una persona en situación de dependencia requiere de que te capacites y además que se te reconozca esa capacitación. Y eso va para todos, tanto para los cuidadores informales, que son los parientes cercanos, los amigos, los vecinos, los latinoamericanos somos mucho de ayudarnos entre vecinos, la familia es un valor muy fuerte en Latinoamérica. Los mismos amigos que participan cuidando o ayudando a alguien, bueno, esos les llamamos cuidadores informales. Pero también hay que ver que lo sepan hacer aquellos que son cuidadores que se llaman formales, que son personas que tienen cierta preparación profesional, a veces, no siempre, y que a lo mejor
tienen cierta preparación profesional, pero y se ganan la vida cuidando a otros o asistiendo a otros, pero que no necesariamente están plenamente capacitados para entender las necesidades de una persona dependiente. Entonces, como decía, para saber ayudar se tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Y por eso, pues es importante que los que se supone que sabemos, pues impartamos cursos, seminarios, talleres para ellos, para los cuidadores o asistentes, para dos cosas, no solo saber cuidar, Luigi, queridos amigos que nos escuchan, no es solo saber cuidar, hay que saber cuidarse, esa es la otra, porque tenemos ejemplos, yo los he vivido cerca, en casa, en la familia, los veo muy seguido en personas, que a veces el que está más maltratado es el cuidador más que el que cuiden. Esto es muy importante. Capacitarte sí para que cuides, pero que sepas cómo cuidarte para que no te haga daño esta noble labor. Las consecuencias negativas en la salud de los cuidadores y los asistentes por ejecutar todas estas labores, híjole, pueden ser muy graves y te puedes enfermar por cuidar. Y eso es tremendo. Y eso lo tenemos que reconocer y cuidar y mucho a quien hace esta labor. Otra cosa, un tercer punto que yo quisiera compartir con ustedes, es que creo que tenemos que generar la posibilidad también de generar apoyos económicos para estas personas. ¿Por qué? Dirás, bueno, es que el que se dedica a esto, pues bueno, se trata de que gane bien, gane dignamente para que ejerza su labor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con ese familiar, con esa madre, con esa esposa, con esa hija, que no puede ganarse la vida porque está atada al cuidado de su pariente o su persona y no puede salir a ganarse la vida y tiene que acomodarse con lo que buenamente le quieren dar los demás miembros de la familia o dice, pues que es tu obligación porque es tu mamá? Espérame, pero ¿quién ve por mí? ¿Cómo le hago yo para poder tener ciertos incentivos también para yo vivir? Porque el problema de muchos cuidadores es que no viven para ellos mismos. Se dejan de ser ellos mismos para cuidar al otro. Eso es muy noble, eso es lindo, se escucha, híjole, pues nos vamos a ir a cuestiones filosóficas de lo que representa la caridad, el darse al otro. Por supuesto que es maravilloso, eso no, jamás lo voy a criticar, al contrario, más que reconocer. Sí, pero ¿qué crees? También a veces no pareciera que sea muy justo desde un punto de vista social, de que todo el peso del cuidado de una persona tenga que recaer solamente en una persona. Y entonces esta persona se ve en desventaja porque para empezar no puede salir a ganarse unos centavos, unos pesos o quetzales o la moneda que quieran. No pueden salir a buscarlos porque están atados a la labor del cuidado. Fíjense, ¿cuánto cobra un cuidador de un adulto mayor en México? Fíjense, estos datos son bien interesantes. El ENACHI, que es un colegio de estudios económicos, nos dice que el costo por hora de un cuidador para un adulto mayor en México puede variar y mucho. En general, las tarifas pueden variar de 50 a 150 pesos por hora. ¿Cuánto vale un peso? Bueno, a ver, aquí todas nuestras monedas tienen una gran variación. Para que se den una idea, y con eso creo que va a ser más fácil, en este momento en México, 20 pesos, arribita de 21 pesos, con eso tienes un dólar. Esa es la equivalencia, que creo que si nos vamos a los dólares, va a ser más fácil para todos compararse. Entonces, ¿qué estás ganando? Puedes ganar arriba de poco más de $2, vean lo que estoy hablando, 2 a 6, $7 por hora para cuidados básicos de asistencia a actividades diarias. Además, váyase dando cuenta de estas cifras. Por ejemplo, los cuidados más especializados, la gente que ya de alguna manera ya tiene una preparación, hablaría, por ejemplo, de enfermeras, más o menos en México andan entre 150 y 300 pesos la hora. Hagan la equivalencia entonces a dólares. Digamos, ellos ganan más, pero estamos hablando ya de cuidados que además, ojo, te pagan así, pero además no es la gente que te lo puede pagar, porque también tenemos que ver que mucha de nuestra gente no puede pagar o tener el lujo de pagarse un cuidador. Fíjense, según el portal de empleo INDED,
un cuidador de personas mayores cobra aproximadamente 5.16 pesos al mes. Esto estoy hablando, a ver, vamos a traducirlo, a lo mejor en algunos países de nuestro continente les resulta más hacer la, la conversión a euros. Bueno, fíjense, estoy hablando que aproximadamente en México se cobra 5.2 pesos, 5.2 279 € al mes, más o menos eso es lo que cobra, ¿no? Esto puede variar mucho dependiendo de dónde. Se puede llegar hasta cobrar, digamos, lo máximo serían 9,000 pesos, lo cual estaríamos hablando de algo así como 481 € al mes, más o menos para que se vayan dando ustedes una idea. Por ejemplo, en España, vamos a poner el ejemplo, muchos de nuestros compatriotas migran a Europa y muchos de ellos tienen la función de cuidadores en algunos países de Europa, sobre todo países pues de Perú, por ejemplo, Colombia, Ecuador, mucha gente trabaja en Europa, ha migrado a Europa y muchos de ellos trabajan como cuidadores. Fíjense, el salario por hora de una cuidadora de personas mayores en España es más o menos de 8.87 € por hora. Dense una idea. Verán que si comparamos lo que ganas en Europa o lo que ganas aquí haciendo esa labor, sí hay una diferencia. ¿Por qué migras? Que vas a ganar mejor allá, ¿no? Digo, entre otras razones. No hablemos de quien también tiene que migrar, pues por el horror que está viviendo en su país también, que eso también no se habla mucho de ello, pero pues el problema de migración no siempre es nada más por buscar nuevas oportunidades, a veces estás huyendo de un problema serio de violencia o de injusticias políticas, etcétera. Llegas a otro lugar y trabajas de lo que puedas, y muchos trabajan como cuidadores, ¿no? Habría también esto, todo para hablar. A ver, hablemos de Estados Unidos, por ejemplo. Este es un tema sensible para México. La mayoría de quienes nos escuchan sabrán que muchos de nuestros compatriotas migran a los Estados Unidos para trabajar, y un número muy grande de compatriotas que están trabajando en los Estados Unidos lo hacen como cuidadores. Fíjense, el salario de un cuidador promedio en los Estados Unidos oscila más o menos en los arribita de los $33,000 al año. Estoy hablando de un sueldo de casi $16 por hora. Fíjense, el salario promedio, digamos, de un cuidador en los Estados Unidos, más o menos anda abajito de los $30,000 al año, un promedio de $14.27 por hora. Vean la diferencia de lo que gana un cuidador en nuestros países a lo que ganan si miran a los Estados Unidos, a Canadá o a Europa. En fin, más o menos estos son datos del Departamento del Labor, del Department of Labor homepage. De ahí sacamos estos datos. Fíjense, los puestos a nivel inicial, o sea, alguien que empieza, que llega por primera vez a dedicarse a cuidar, más o menos gana arribita de $26,000 al año. Y ya alguien que ya son más experimentados llegan a alcanzar sueldos cerca de los $40,000 al año. Fíjense, son datos interesantes, ¿no? Porque nos hablan de, bueno, ¿y esa gente qué? ¿Llega ahí? ¿Qué? ¿Quién sabe? Se está dedicando a eso, y ¿quién garantiza que sabe ser cuidador? Fíjense, otro dato que creo que no lo tengo acá. De todos los cuidadores que hay en los Estados Unidos, el 33% son latinoamericanos. Fíjense qué dato. Es muy interesante. No hablo solo de mexicanos, no. La mayoría son mexicanos. En los Estados Unidos la mayoría son mexicanos. Pero fíjense, más de la tercera parte de quien ejerce el trabajo como cuidador en los Estados Unidos son latinoamericanos. Y eso tiene mucho que ver con la manera de cómo somos. Solemos ser empáticos, solemos ser cariñosos, se nos da ser humanos, ¿no? Esa es la verdad. Eh, y nos buscan además. Y la gente cuando nos contrata sabe, le gusta y busca además que sean latinos. Fíjense, esto es algo muy interesante cuando ya platicas con la gente que vive allá, ¿verdad? Entonces, nuestra propuesta, la que hoy queremos compartir después de hacer este análisis, córtame, Luigi, porque ya sabes que hablo mucho. Cuando me esté pasando de tiempo me dices, ya, bájale. Porque aquí siempre tengo a mi cronómetro humano, que suele ser Rosy, mi esposa, que es la que me dice, ya, bájale, ya te estás pasando. Tienes todo el derecho a callarme si me paso de tiempo.
Miren, nuestra propuesta entonces, ¿cuál es? Bueno, pues nosotros decidimos en colaboración, nuestro Instituto Gerontológico, en colaboración con la Residencia Vivalto de aquí de Atlisco, Puebla, decidimos generar una propuesta para trabajar en en la certificación de asistentes, cuidadores de personas en situación de dependencia funcional. ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, ¿por qué venir a presentar esto acá? Bueno, a ver, nosotros necesitamos, si nos vamos a dedicar a asistir a otra persona, requerimos de saber dar un cuidado integral, de calidad, que satisfaga verdaderamente las necesidades físicas, emocionales y sociales de las personas mayores que no pueden valerse por sí mismos, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que garantizar es que el que va a cuidar sepa qué tiene que hacer. Y entonces este asistente gerontológico o este asistente o este cuidador, lo que debe de buscar es garantizar el bienestar, ojo, y la dignidad de la persona mayor que necesita ser cuidada. Tendrá que promover en la medida de lo posible su autonomía, que pueda, hasta donde pueda, tenga el derecho a seguir tomando sus propias decisiones y brindarle, desde luego, esa asistencia para que pueda desarrollar sus actividades de la vida diaria y cualquier otra necesidad que pueda surgir para esta persona, ¿no? ¿Qué buscamos nosotros con esta certificación? Primero, buscamos valorar los conocimientos. ¿Qué son las competencias? Cuando hablamos de competencias profesionales, muchos saben lo que significa hablar de competencias profesionales. Pero para los que no les digo, ¿qué son las competencias profesionales? Miren, las competencias profesionales son los conocimientos, las habilidades, las destrezas que yo tengo que tener para atender a otro. Sí tengo que tener conocimientos elementales, sí tengo que tener habilidades y destrezas, vamos, para darle de comer al que necesita que le des de comer, que lo sepas aislar, que lo sepas asearse, que lo sepas trasladarse sin lastimarlo, sin que tú te lastimes, que sepas manejar sus excretas, por ejemplo, que sepas que hay una manera adecuada y una técnica para todo esto que te va a permitir cuidar mejor al otro y cuidarte tú también sin lastimar. Y las competencias, fíjense, aparte de conocimientos, habilidades y destrezas, apuntan otras dos cuestiones muy importantes, que son las aptitudes y las actitudes que tienes. Aptitud se refiere con P, aptitud se refiere a qué tan apto soy para hacer este trabajo y actitudes con qué actitud lo hago. ¿Qué modo? Ahora sí que qué modos tienes, ¿no? Decía mi mamá, mijito, cuida tus modos, ¿no? O sea, cuida tu forma de cómo siempre tienes que ser respetuoso, siempre tienes que cuidar la dignidad de la persona a la que estás tratando. Es esa actitud que es fundamental y que eso, el que no tiene pues esta aptitud y no tiene actitud, pues ahí tenemos los problemas de gente que se dedica a cuidar y vemos casos de violencia, por ejemplo, del cuidador con el que cuida, y vemos problemas bien serios, ¿no? Bueno, esto tiene que ver entonces con las actitudes. Entonces, esas son las competencias. Recuerden, son cinco. Hablaremos de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que un profesional tiene que tener cuando desarrolla su actividad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pretendemos hacer. Entonces, ¿qué de nuevo vengo yo a platicar acá? Seguramente quien ya está metido en la formación de cuidadores pues dirá, pues sí, doctor, pues es lo que nosotros hacemos. Sí, oye, ¿y quién les da la certificación? Ah, pues mira que hay un Ministerio de Salud, hay un Instituto Gerontológico, hay un área de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación de mi país, que puede certificar las competencias. Ok, perfecto, muy bien. ¿Cuál es la propuesta distintiva? Como dicen los que saben de economía, ¿cuál es tu característica distintiva o le llaman también tu propuesta de valor? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que respetando las características que distinguen a los diferentes estándares para evaluar un cuidador de personas mayores en situación de dependencia, en donde tendremos nosotros primero que destacar en esta evaluación, no nada más si sabes cómo se calienta la comida y cómo le das de comer a alguien que necesita que le des de comer, no es nada más eso.
sino cómo vamos a evaluar la empatía, el grado de competencia que tú tienes a la hora que estás en presencia de una persona mayor, ojo. Y entonces aquí también creemos que tenemos que generar una norma que tenga un alcance internacional. ¿Por qué, Luigi? ¿Por qué quienes nos escuchan? Un poco por lo que estaba platicando, o un mucho por lo que estaba platicando hace un momento, porque mucha gente que hoy se dedica a ser cuidador son compatriotas nuestros que están viviendo en otro país y que están en una situación de vulnerabilidad, porque muchos de ellos cuando migran, pues migran a veces entrando ilegalmente al país o migran, pues no diciendo que van a ir a trabajar, llegan como turistas, pero la necesidad los hace que tengan que trabajar. ¿Y quién les da algo que permita decir que tiene las competencias para dedicarse a eso? ¿Quién? No van a una universidad normalmente para prepararse como cuidador, sería lo ideal, ¿verdad? O que estudiaras para ser cuidador, pero la gran mayoría no lo tiene. Entonces, ¿por qué el alcance internacional? Pues para que esas personas que hoy cuidan y que viven fuera de su país de origen tengan un documento con alcance que además sea reconocido en esos países donde están prestando sus. Ese es el factor, digamos, fundamental. Entonces, lo que queremos hacer, por eso nos fuimos con ISO, porque estuvimos buscando por dónde. Y dijimos, ay, pues mira, pues aquí está. Lo que pasa es que la gente no lo conoce. Bueno, ahora ya lo conocemos. Entonces, vamos a resaltar que esta manera de certificar tiene un alcance internacional y eso nos permite además tener ciertas características distintivas para certificar a la persona que hace este trabajo, ¿no? ¿Qué requiere una persona para cuidar? Mira, para empezar, esto es para cuidadores formales e informales, ¿no? Obviamente que ya tiene un título universitario, pienso, por ejemplo, el mejor ejemplo, una enfermera. Pues ya tiene un trabajo, ya tiene una licenciatura, por favor, ¿qué más necesita? Todavía hay algunos con nivel técnico, pero bueno, tienen un título, un papel que les respalda su preparación profesional. Pero ¿qué creen? La gran mayoría de las personas que cuidan no tienen un título profesional como cuidadores. Lo que busca esta certificación es ir con personas que tienen una preparación mínima aceptable. En México sería un grado de secundaria, ¿sí? Después de la educación primaria, viene un poquito antes de entrar al bachillerato o a la preparatoria, según cómo se llama en cada país. Es el primer requisito de entrada y obviamente que demuestren que se han capacitado como asistentes o como cuidadores, que tengan la prueba de que han hecho un curso, porque los hay. En muchos países hay cursos de cuidadores. Gracias, fíjate, a la Central Gerontológica, vimos el trabajo precioso que están haciendo en Costa Rica, por ejemplo. Una labor extraordinaria en la formación de cuidadores o asistentes gerontológicos que de veras da envidia de la buena, de lo bien que lo están haciendo allá. Y en algunos otros países tienen cursos de cuidadores excelentes. En La Habana, por favor, en Cuba, un país pues convulsionado que no tiene muchos recursos económicos. Ah, pero qué gente tan brillante tienen allá. Y tienen toda una política de formación de cuidadores, por ejemplo, que no en todos nuestros países lo tenemos. Entonces, aquí lo que buscamos es que todo aquel que lo quiera se pueda certificar, pero sí te tendrá que demostrar, bueno, que tomó algún curso y eso, y lo tendrás que evaluar para ver si es cierto, ¿no? Yo puedo decir, pues sí, tomé un curso, pues sí, pero ahora vamos a ver qué también aprendiste, ¿no? ¿Qué competencias tienes para hacerlo? Entonces, ¿qué evaluamos? Fíjense, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Primero, la gente tiene que conocer, hay un modelo que es el modelo de asistencia integral centrada en la persona, el cual es un modelo que de alguna manera ha sido aprobado prácticamente por expertos de todos los países latinoamericanos como una digamos, como uno de los pilares que nos permiten que primero que nada entiendas que a quien estás cuidando es una persona. Perdón, lo voy a resumir así. Este modelo de asistencia integral centrada en la persona, en varios incluso de los acuerdos internacionales que hoy ocupan el tema de los cuidadores a nivel y autorizado por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, hay una serie de acuerdos sobre la necesidad que se deben de tener todos los países de tener
y de fomentar, de visibilizar, de cuidar y de preparar cuidadores. Este es uno de los modelos fundamentales que se ha probado para que se haga. Entonces, vamos a partir de eso. No está, como verán, no estoy inventando el agua tibia, ¿no? Y por otro lado, pues tienes que saber identificar cuáles son las actividades de la vida diaria que hace una persona. ¿Qué son las actividades de la vida diaria? Para los que no están muy enterados en estos términos. Pues son todas esas actividades que una persona hace a lo largo de las 24 horas del día. Desde las básicas, como es comer, asearse, descansar, en fin, desde luego vestirse, por ejemplo, hasta actividades que les llamamos instrumentales, que son aquellas con las que yo me relaciono con los demás, me relaciono con las actividades como comunicarme con el otro, como convivir con el otro, como el salir a un lugar, como el poder ir a un banco, en fin, todo tipo. Bueno, todo esto se llaman actividades de la vida diaria. Tenemos que saber que la persona que cuida sabe lo que son las actividades de la vida diaria. Todas estas dos partes, tanto el modelo de asistencia integral basada en la persona y lo que son las actividades de la vida diaria, se hace un examen teórico, muy sencillo, pero se hace un examen teórico. Y después se hace un examen práctico, que ahí sí voy a revisar a ver cómo te diriges a la persona que estás cuidando. ¿Te sabes dirigir con respeto? ¿Sabes llevar un control de las actividades que tú haces mientras estás cuidando a esta persona? Y realmente, ok, y entonces sabes cuidarla, sabes cómo se alimenta una persona, sabes cómo se viste, cómo se despiste, cómo se asea. Todas esas actividades se hace una evaluación práctica. Por eso verás, Luigi, que sí se requiere de una preparación previa. Ahora, ¿qué pasa? Yo llego, es que yo me quiero certificar, me quiero ir a trabajar a España porque me ofrecen un trabajo ahí para ir a cuidar a adultos mayores. Ok, oye, pero pues me falta. Ah, bueno, no tengo todos estos conocimientos. Ah, bueno, yo te capacito. O sea, yo te puedo capacitar tanto en esta parte teórica como práctica. Te voy a dar un curso de capacitación y a partir de ahí, esa es una instancia aparte de nosotros. Yo no puedo ser juez y parte, o sea, te capacito y yo solito te certifico. Eso no vale, eso no se puede hacer. Pero sí tengo las instancias que se pueden dedicar a capacitarte y yo ya después llegaré y te certificaré, me explico, porque hay que ser serios. Si no, imagínate, pues, ay, pues yo solito con tal de decir que soy muy bueno, pues a todo el que capacito le doy la certificación. No sería lo correcto. Hay una instancia que capacita y una instancia que certifica. Eso además es parte de la normatividad ISO, que no permite que sean los mismos que capacitan los mismos que certifican. Se puede prestar a cuestiones no claras, ¿no? Entonces, al final de cuentas, entonces el propósito de lo que nosotros hacemos, básicamente, hacia el propósito fundamental, es que nosotros generamos los parámetros que nos permiten identificar las competencias del candidato para que primero nos demuestre que reconoce los fundamentos de un modelo de asistencia integral central en la persona, que identifica sus principios fundamentales, los criterios en los que se basa esto. También tendrá que ser capaz de demostrar que identifica cuáles son las actividades de la vida diaria, las básicas y las instrumentales de la vida diaria. Y que conozca que hay una manera de evaluarlas para yo saber qué tanto la persona requiere. Habrá quien necesite que la alimentes completamente. Habrá quien necesita solamente que le pongas la comida cerca. ¿Me explico? O sea, hay diferentes grados de dependencia y la persona que cuida tiene que saber que existen diferentes grados de dependencia. No la vamos a capacitar como terapeuta ocupacional. Eso es una licenciatura, es toda una ciencia. No. Pero sí lo elemental que tiene que conocer de lo que un terapeuta ocupacional hace cuando valora el grado de dependencia funcional de una persona. ¿Sí me explico? Y tiene que entenderlo para saber, acuérdense que cuando decía yo que uno tiene que aprender a ayudar. Bueno, a veces ayudas y quieres tratar a todas las personas igual. ¿Que crees? No, habrá quien necesite más ayuda para ciertas cosas. Habrá quien pueda valerse por sí mismo, pero no se puede trasladar de un lugar a otro. Pero, por ejemplo, habrá quien puedes llevarlo a la regadera y solito se baña. Pero lo que necesita es que alguien lo lleve a la regadera porque tiene problemas de locomoción o de caminar, ¿me explico? Y habrá quien de plano no puede ir ni a la regadera, lo tienes que asear en su cama, a lo mejor.
Me explico, hay diferentes maneras de trabajar las actividades de la vida diaria dependiendo del grado de funcionalidad que tú tienes como persona. Y después, obviamente, hay toda una evaluación que nos permite identificar, ahora sí, en acción, ven en acción cómo ejecuta las actividades de cuidado, ¿no? Y esa es una valoración práctica. Al final de cuentas, fíjense, la evaluación más o menos así rapidísimo, no me meto en eso, ya los que estén interesados, al rato doy indicaciones de cómo acercarse con nosotros. Eh, la evaluación se hace preferentemente de manera presencial en la sede normal que le quede cerca al candidato. Por ejemplo, estamos planeando ya para el siguiente año, por ejemplo, en algunos centros gerontológicos o estancias gerontológicas, iremos a evaluar a sus cuidadores, ¿no? Quien es un evaluador independiente, pues obviamente hay sedes donde puede acudir para que se haga la prueba práctica, ¿no? Más o menos cuánto dura la evaluación de un candidato, fíjate, dura alrededor de 3, 4 horas, que se reparten más o menos. La primera hora es primero verificar que cuenta con todos los requisitos para poder ser evaluado. Eso nos lleva media hora más o menos. Hay todo un set de papeles, cosas que más o menos los platiqué. Un examen teórico que no va a durar más de una hora, normalmente dura 40, 45 minutos. Un examen práctico, que ese sí es un poco más, se puede imaginar por lógica que es más prolongado, promedio de 2 horas. Y los resultados ya con los instrumentos de evaluación que tenemos se dan en 30 minutos después de que hiciste tu evaluación y la certificación te llega en una semana, más o menos para que te des una idea. Bueno, ¿quieren ver de dónde nos basamos? Bueno, ahí está la presentación, ahí están todas las referencias normativas en donde nos basamos para poder llegar a crear esta norma ISO 17024 para la atención de personas en situación de dependencia. Ahí tienen cualquier cantidad de referencias normativas, están las más importantes, lógicamente todas a nivel internacional, algunas referencias bibliográficas que les pueden servir de mucho. Y bueno, pues al final de cuentas, Luigi, pues el que esté interesado en platicar, el ver qué podemos hacer, ahí están nuestros datos. Básicamente verán que se pueden meter en las páginas tanto del Instituto Gerontológico Cubillo Guillén, ahí está la dirección, o se pueden meter también a la página de Vivalto, de la residencial Vivalto, que es con quien estamos trabajando. Sí, una recomendación. Estamos a punto de salir de vacaciones. Entonces, ese va a ser un tema porque ahorita, obviamente, pues todo el mundo sí, sí vamos a salir de vacaciones, pero a partir del 6 de enero, el que esté interesadísimo se puede comunicar con nosotros. Si alguien ya desde ahorita quiere establecer algún contacto, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. También lo pueden hacer directamente a nuestros correos personales de Rosa Marta Guillén o de su servidor. Ujú. Se pueden dirigir con nosotros, a lo mejor no los vamos a atender de inmediato, pero sí tomamos nota y nos ponemos en contacto con los que puedan estar interesados en esto. Y mira, Luigi, yo creo que aquí el tema es este. Nosotros, como tú que eres un profesional de la comunicación y que hoy ya eres un experto, ya eres un gerontólogo consumado, eh, con todo lo que aprendes y lo que nos enseñas, eso es una locura también. Pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo que es una necesidad que tenemos que visibilizar, tenemos que trabajar, uno, para visibilizar la labor del cuidador, primero que nada, darle dignidad a la labor del cuidador. Por eso a Pues sí. veces ya no se quiere, es tanto el esfuerzo de querer la dignidad que entonces alguien dice, no, ya no le digas cuidador, se oye mejor que le digas asistente gerontológico. Ay, mira. No sé, no sé si estoy de acuerdo con eso, aunque lo entiendo y de hecho lo Ah, promuevo, pero ¿sabes qué? A ver, la gente que dedica buena parte de su vida por la razón que sea cuidar al otro, eso se tiene que reconocer, Luigi. Y tenemos que cuidar al cuidador, y eso es bien importante. Y no olviden algo, y con eso termino, tú no puedes ayudar al otro si no sabes cómo ayudar. así Y, es. y una anécdota que me comentaba con alguien que me decía, oye doctor, fíjate que estoy muy interesada, fíjate que quiero abrir una agencia de cuidadores en mi ciudad y eso. Oye, qué padre, ¿no? Alguien que estaba estudiando gerontología, empresaria también, ¿no? Y decía, ¿y sabes qué? Con las experiencias personales que yo tengo, mira, quiero poder tener gente que por lo menos no me robe. Fíjate nada más
también a veces los problemas que se dan, ¿no? Y que alguien que quiere dedicarse a eso, pues te dice, mira, con que me encuentre alguien que vaya a cuidar y no me robe, ya gané. Oye, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando, no? O cuántas veces no es la asistente doméstica quien ayuda en las labores domésticas a la que le ensartas que tiene además de hacer las labores del hogar, se tiene que poner a cuidar la señora o la personaje que vive ahí en la casa. No, hay que dignificar el trabajo del cuidador primero, hacerlo fuerte y enseñarle a cuidar y a cuidarse. Pues eso es lo que tendría yo que decirte, mi querido Luigi, Muy bien. abierto a Te comentar. felicito por la exposición excelente. Lo que yo quería también a puntualizar acá es cuando lo que se habla a veces de asistencias o de cuidados tiene alguna situación que hay que comentar. Por ejemplo, hay personas mayores que tienen una dependencia, se puede decir, o sea, no pueden trasladarse por sí mismos, ¿no? Como tú lo nombraste en un momento dado, pero que sin embargo está cognitivamente, está bien, o sea, tiene toda la capacidad pues para decidir, ¿no? O sea, tiene su autonomía. Entonces, en esos casos, a veces la situación es muy distinta, ¿no? Prácticamente yo diría que esta persona mayor, por ejemplo, que está en toda su autonomía, viene a ser como el jefe de la oficina. O sea, es decir, la persona que es cuidadora en realidad es un asistente en ese sentido, ¿no? De similar a lo que está, claro, estás organizada, tienes oficina y dices, ya, quiero que me traslades acá, quiero ir acá, vamos para allá. O sea, pero claro, pero hay otro tipo de cuidado que ya la cosa cambia, es otro escenario, ¿no es cierto? Es decir, una persona que tiene demencia, tiene, digamos, deterioro cognitivo marcado, ya la cosa cambia, porque en este caso la capacidad de decisión va a estar fuertemente orientada netamente hacia el cuidador, ¿no? ¿Cómo podrías comentar a ver sobre esto, No, bueno, Marco? pues tienes toda la razón. O sea, volvemos primero al hecho de que cada persona es diferente y el grado de Claro. dependencia de cada persona es diferente. Tú ya te metes, por ejemplo, en el tema de personas que tienen un deterioro cognitivo moderado o severo. Y en Ujú, este caso, bueno, pues el cuidador tiene que aprender esos detalles de cómo dirigirme y cómo tratar a alguien en estas condiciones. Muchas personas en etapas avanzadas de deterioro cognitivo, pues empiezan, no, ya déjate que perdieron cuestiones de memoria, atención, comprensión, pierden incluso la autoimagen, o ujú, algunos de ellos en ese proceso de deterioro se vuelven agresivos, se ujú, vuelven también. groseros. Y Ujú, entonces el que no sabe que esto pasa, ujú. te la tomas personal, o sea, tomas como que la persona te está agrediendo Ah, y no te está agrediendo a ti, Luigi. Es que no puede controlar sus emociones, perdió ah, la capacidad de controlarse. Eso ujú, lo tiene que aprender el cuidador, Luigi. Y claro, claro. el cuidador es una parte fundamental del equipo integral de tratamiento, porque está el médico, por supuesto, preferentemente el geriatra, a veces somos el especialista en rehabilitación, en fin, el internista o el médico que está atendiendo a la persona. Y a partir de ahí vienen los terapeutas, quizá alguien que se sabe manejar muy bien, pues a lo mejor el psicogerontólogo, los Ujú, fisioterapeutas, el claro. terapeuta ocupacional, del lenguaje. Bueno, ellos tienen su papel, pero el que tiene que estar las 24 horas del día con esa persona, pues es el cuidador. Y él necesita tener una cultura suficiente que le permita saber cuándo llamar al especialista, cuándo, si está en una situación de riesgo de vida, por ejemplo, esa persona que se atraganta porque Ujú, tiene problemas de deglución, bueno, de aquí a que llama la enfermera y el doctor para que lo saquen de un problema de asfixia, pues ya se murió la persona, ¿verdad? Tiene que saber también cómo intervenir en cosas muy particulares, como puede ser este ejemplo que te pongo. O qué hago cuando la persona se me cae, porque a ver, hay quien se cae y hay quien se tira al suelo. Ojo, también pacientes con sí, deterioro cognitivo, tengo casos de personas que hacen, no es que se caigan por accidente, no, se tiran al suelo. ¿Cómo atiendo a esta persona? ¿Cómo la levanto? ¿Cuál es la manera de que no se lastime? ¿Cómo la protejo?
Pues sí, tienes toda la razón. Los casos son bien diferentes y esto es importante. No a toda la gente se puede cuidar igual porque para empezar, todas las personas somos diferentes y porque la heterogeneidad del proceso de envejecimiento, de esa no se escapa tampoco el envejecimiento patológico, es decir, cuando ya Ah, cae sí, también. y que Cierto, cierto. Realmente te felicito bastante también la iniciativa que estás emprendiendo, ¿no? A través del Instituto, ¿no? Gerontológico, ¿no es cierto? así Claro, es. Así es. realmente es un modelo a seguir. Estás, yo creo que es muy valioso, yo creo que hay que tomar muy en serio todo lo que ha sido explicado y yo pienso que tenemos que trabajar de una manera profesional, definitivamente, y dejar de lado, pues, ya esa manera de trabajar de manera informal, porque eso, al final de cuentas, no creces como persona ni como profesional, y al mismo tiempo puedes perjudicar a otra persona que requiere un cuidado, pues, especializado, ¿no es cierto? Así Bueno, es. yo quisiera entonces, bueno, agradeciendo nuevamente por tu participación, excelente. Una vez más, como tú ya lo has hecho antes, cuando hablamos con el tema de biología y el envejecimiento, que acá, por si acaso, los que no han visto su conferencia sobre biología y el envejecimiento, la pueden ver en el canal de YouTube. Los que llegaron tarde también hoy día, también lo pueden ver, porque en este momento ya pueden ver el video, ¿no? Ya pueden, este el video, todo lo que no han podido ver. Entonces, mañana vamos a tener también una exposición del doctor Gerardo Miguel Sánchez, que es también es médico y psicogerontólogo mexicano, que expondrá el tema explorando la relación entre la soledad y el suicidio geriátrico. Un tema bastante espinoso que también es necesario abordar y que me parece muy interesante para el día de mañana. El día sábado 21, bueno, me toca a mí, vamos a hablar del tema nuevo escenario y nuevo discurso para la gerontología. La gerontología es una ciencia que se renueva constantemente, no es una ciencia exacta y ciertas posturas, teorías, incluso podemos hablar de paradigmas, ¿no? Se caen por el paso del tiempo que ya no se sostienen. Entonces, de alguna manera nosotros vamos a poder a través de esta reflexión, de una conferencia que va a ser bastante reflexiva y que se va a enfocar en temas fundamentales, entonces vamos a poder conversar sobre eso en esta conferencia que se llama Nuevo Escenario y Nuevo Discurso para la Gerontología. Y solamente decirles que, bueno, estamos terminando un año fantástico con la Central Gerontológica Internacional. Hemos llegado a 180, vamos llegando a 180 actividades en este año y las personas que todavía no están vinculadas a la central, los invitamos a participar a través de nuestras redes internacionales o también pueden asociarse también a mi institución. Entonces, muchas gracias para todos los que están presentes y bueno, muchísimas gracias Marco nuevamente, ¿no? Amigo, nos vemos nuevamente en cualquier momento, hasta cualquier momento. Así será, Luigi. Feliz Navidad, por favor, un gran Ah, abrazo claro, ah, y claro. pues No puede también. decir que de acá ya nos lo vamos a